Buenas noches, amigos. Hoy nos adentramos en un mundo sorprendentemente sombrío, el de la higiene real. En concreto, las peores prácticas de higiene de las reinas duquesas y damas que vestían seda gobernaban cortes y a menudo olían como queso rancio. Así que antes de acomodaros, dadle un me gusta al video y suscribíos, pero solo si de verdad disfrutáis con lo que hago aquí. Y contadme en los comentarios desde dónde nos estáis viendo y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver cómo este viaje nos reúne desde tantos rincones del mundo. Ahora bajad las luces, encended un ventilador para ese zumbido de fondo y entremos juntos en la historia de esta noche. Uno pensaría que las reinas envueltas en sedas y bebiendo en copas adornadas con joyas tendrían una cita diaria con una bañera de mármol y una esponja perfumada de lavanda. Pero no. En la gloriosa tradición de la ironía histórica, las mujeres más poderosas de Europa eran también las menos bañadas. Y no por falta de recursos, sino por decisión propia. En aquel entonces, el baño no era solo innecesario, era peligroso. Los médicos de la corte, las mismas mentes brillantes que aseguraban que la histeria provenía de un útero errante, creían que el agua caliente abría los poros e invitaba a las enfermedades como un vecino entrometido. La solución era simple: no bañarse nunca. La reina Isabel la Católica, por ejemplo, presumía de haberse bañado solo 2 veces en su vida, una al nacer y otra al casarse. Después de eso, su cuerpo se convirtió en un sistema cerrado, una especie de ecosistema legendario que rechazaba el jabón y conquistaba naciones. Cuando una reina se atrevía a bañarse, la logística parecía la de un ejército en campaña. Había que calentar decenas de cubos de agua, confiar en que los sirvientes no quemaran la real anatomía y resignarse a un barril de madera con fugas más parecido a un caldo de parásitos que a un spa. Por eso muchas adoptaban el método del frotar y esperar paños de lino sobre la piel, sin agua, sin jabón, solo fricción y negación. El olor cubierto con perfume, mucho perfume. Litros de aceites florales, ámbar gris en polvo y esencias de hierbas. No era un aroma agradable, sino un ataque olfativo. Un cortesano llegó a decir que acercarse a Catalina de Médici era como recibir un puñetazo de rosas. Algunas damas incluso llevaban hierbas cocidas en los vestidos, como si fueran guisos andantes de tomillo y desesperación. Y para las narices del siglo XIV aquello era glamour. El perfume no era solo adorno, era un arma. No buscaba que olieras bien, sino que olieras más fuerte que lo que se escondía debajo. Se rociaba en las pelucas, se impregnaba en los guantes, incluso en los muebles. Sentarse en la silla de una duquesa significaba levantarse oliendo a violetas marchitas y un toque de amoníaco. Todo un recuerdo cortesano. La extravagancia llegaba también a la ropa. Sedas, terciopelos, brocados, pieles, corsés bordados, vestidos magníficos que jamás se lavaban. Demasiado caros y delicados para arriesgarlos con agua y jabón. En lugar de lavarlos, se colgaban cerca de una ventana durante unas horas y se declaraban frescos. Si un traje había sobrevivido a una semana de banquetes, un bautizo y un poco de pie de trinchera, bastaba con airearlo y rociarlo de perfume. Las prendas interiores de lino, en teoría más lavables, rara vez veían agua porque el proceso consistía en hervirlas con lejía y apalearlas con palos de madera. Muchas preferían ignorar y perfumar. Y para colmo, los vestidos a veces se compartían entre damas de compañía o nobles jóvenes, lo que significaba llevar el sudor y el perfume incrustado de otra persona. Con el tiempo, lo que importaba no era la limpieza, sino la moda. Nadie debía verte 2 veces con el mismo vestido aunque llevaras capas de suciedad debajo. Ya en los siglos XVII y XVIII,
La moda coronó otro emblema de supuesta elegancia, las pelucas monumentales. Cuanto más altas y empolvadas, mejor. Algunas llegaban a medir más de 30 centímetros, adornadas con lazos, plumas, flores artificiales e incluso maquetas de barcos con velas. Pero lo cierto era que esas obras maestras casi nunca se limpiaban. Se empolvaban, se dejaban reposar y se convertían en hoteles de lujo para los piojos. Las damas no eran ajenas a ello, tenían varillas enjolladas para rascarse la cabeza en público con disimulo. Y si los insectos no bastaban, también los ratones se sentían atraídos por el polvo de harina. Se inventaron entonces las jaulas para pelucas, pequeñas estructuras metálicas para protegerlas mientras dormían. Y aún así aquellas torres de polvo, piojos y ocasionales roedores eran consideradas bellísimas. Una muestra de riqueza, de poder, y con la ironía más amarga de todas de supuesta limpieza. Así que la próxima vez que tu acondicionador no cumpla su promesa, da gracias. Al menos tu cabello no requiere andamios, trampas para ratones, ni una habitación exclusiva para guardarlo. Y si lo necesita, enhorabuena, majestad. Cada corte real tenía sus símbolos de poder, coronas, cetros, tronos. Y para muchas damas nobles, un largo y elegante bastón para rascarse los piojos en el cuero cabelludo empolvado. No eran simples ramas recogidas del jardín. Se llamaban bastones de liendres, piezas de marfil o de oro con mangos delicados y un propósito inquietantemente específico. Blandidos como varitas mágicas, permitían a reinas y condesas hurgar en sus cabezas en público con toda la gracia posible, fingiendo que nada ocurría. Pero claro, algo ocurría. Cuando tu peluca alta como una baguette con plumas, almidón y sueños se convierte en un nido, los visitantes llegan. Y cuando esos visitantes muerden, no puedes gritar ni darte manotazos como una campesina. Solo rascar con elegancia y esperar que nadie note la expresión de alivio absoluto en tu rostro. La etiqueta cortesana no se limitaba a qué tenedor usar. También dictaba cómo rascarse los piojos. Había reglas demasiado brusco y parecías vulgar demasiado suave y no atrapabas nada. El movimiento ideal debía ser lento, pensativo, como si reflexionaras sobre el destino del reino en lugar de intentar destripar a un insecto detrás de tu oreja. Algunos bastones incluso tenían compartimentos para aceites perfumados, de modo que podías impregnar tu cuero cabelludo de fragancias mientras combatías plagas. Multitarea en su máximo esplendor. Corrían rumores sobre quién se rascaba más y quién fingía no hacerlo por orgullo. La vanidad no conoce límites, sobre todo cuando tu peinado pesa más que un niño pequeño. Y los piojos no eran el único problema. Con tanto polvo, las pelucas se volvían ásperas, escamosas, casi costrosas. Muchas veces el bastón ni siquiera servía para insectos, sino para abrirse paso a través de una tormenta de almidón y arrepentimiento hasta llegar a la piel. ¿Pensabas que los piojos eran el jefe final de la moda capilar? Pues no. Entramos en un enemigo más ambicioso: ratones. Sí, ratones de verdad, con bigotes y dientes felices de roer. En el siglo XVIII, las pelucas eran tan voluminosas, tan empolvadas con harina y grasa animal, tan ignoradas por el agua y la lógica, que se convirtieron en el Airbnb perfecto para los roedores. Eran construcciones arquitectónicas, almohadillados de crin de caballo, armazones de madera y alambres, capas de polvo, como si fueran pasteles en la cabeza. Si dormías con ellas, no las lavabas y dejabas un poco de queso cerca, básicamente habías puesto un cartel luminoso de vacante para pequeños mamíferos. Muchas damas lo descubrieron al despertar con suaves rasguños en el cráneo. Otras se dieron cuenta cuando en mitad de una cena diplomática un ratón salió disparado de su peinado. La respuesta fue inventar jaulas para pelucas, cascos metálicos para dormir que mantenían a raya a los intrusos nocturnos.
Funcionaban a veces. La mayoría de las veces solo añadían dolor de cuello a una larga lista de incomodidades. Así era el sueño reparador de la realeza. Piojos, migrañas, jaulas para roedores y una peluca que desde lejos parecía un pastel de bodas recargado y desconfiado. Porque lo importante no era la higiene sino el espectáculo. Y hablando de espectáculo, pasemos a la piel. Suele aquí til mezclar vinagre bombayo aquí plomo blanco y expectativas sociales y la rutina de belleza del siglo XVIII. Las mujeres nobles estaban obsesionadas con el aspecto de porcelana, piel pálida, lisa y resplandeciente, como si no hubieran visto ni el sol ni una crítica en 10 años. El ideal no era solo belleza, era poder. Una tez clara decía: soy noble, no trabajo al aire libre y jamás me mezclo con los campesinos. Como la naturaleza raramente regalaba tal cutis, las damas recurrieron a la alquimia casera. El producto estrella era la cerusa veneciana, una pasta de plomo blanco y vinagre. Se aplicaba en rostro, cuello y pecho. El resultado: un acabado perfecto, bajo la luz de las velas. Y una lenta destrucción de la piel. Aparecían llagas, el pelo se caía, los dientes se aflojaban, pero durante un instante brillaban como estatuas vivientes. El maquillaje no era sutil. Era una capa tras otra hasta que los poros se rendían. Base blanca gruesa, mejillas rojas, con colorete de mercurio, y un lunar postizo, los famosos muches, hechos de terciopelo, seda e incluso piel de ratón, porque aparentemente no habían tenido suficiente con los ratones. Pegados en lugares estratégicos, hablaban un lenguaje secreto. Cerca de la boca significaba coquetería, junto al ojo pasión en la barbilla, misterio envenenado. A medida que la piel se destruía, aplicaban más cerusa para cubrirlo, entrando en un ciclo de decadencia y negación. Y si los ojos eran las ventanas del alma, las bocas reales eran trampillas del horror. Con la llegada del azúcar a Europa, las damas nobles lo abrazaron como estilo de vida. Mazapanes dulces, vino especiado. Consumían tanto que sus dientes iniciaban rebeliones, caries, abscesos, ennegrecimiento. Cepillos y seda dental eran inexistentes, y si hubieran existido, habrían parecido sospechosamente higiénicos. Así que muchas simplemente dejaron de masticar. Las comidas se convertían en papillas o sopas. La reina Isabel I de Inglaterra, con toda su inteligencia política, acabó tan afectada por la caries que los diplomáticos extranjeros se quejaban de no entenderla al hablar. Sonrisas con dientes quedaban prohibidas en los retratos. Mostrar los dientes era vulgar cosa de tabernas. Lo elegante era el misterio, aunque oliera a clavo y necrosis. Para disimular el dolor, algunas masticaban hierbas, se enjuagaban con vino dulce o usaban polvos dentales hechos de huesos molidos y cáscaras de ostra. No servían para nada, salvo añadir sabor a tragedia. Y si había que sacar un diente, lo hacía el barbero local, porque al parecer cortar el pelo y arrancar muelas eran oficios vecinos. Y debajo de toda aquella seda y terciopelo, pues para sorpresa nada. Durante siglos, la ropa interior femenina en el sentido moderno era prácticamente inexistente en la corte. Bajo los corsés enaguas y vestidos de 12 kilos, muchas veces no había nada más que una corriente de aire y una plegaria. Los calzones eran de hombres, la ropa interior de campesinos. Una dama noble debía ser tan etérea que su mitad inferior existía solo en teoría. Algunas, es cierto, usaban una camisa de lino, una prenda básica lavable que servía de barrera, pero nada parecido a lo que hoy consideraríamos ropa interior. Y debajo de todo aquello, nada. Ni calzones ni bragas, solo la brisa del derecho divino y quizá un leve aroma a agua de rosas.
Esto, como podéis imaginar, causaba más de un inconveniente real, sobre todo cuando la naturaleza llamaba. Imaginad intentar flotar con delicadeza sobre un orinal mientras equilibrabas un vestido de 15 kilos, un corsé Paniers y cero elasticidad. Era toda una coreografía logística que requería doncella plegaria y muslos de acero. De ahí surgió el bordalú, una especie de orinal en forma de salsera, diseñado para que las damas pudieran orinar discretamente bajo sus faldas durante largos viajes en carruaje o audiencias eternas. Porque nada dice diplomacia refinada como aliviarse en porcelana mientras discutes leyes de sucesión. Cuando por fin aparecieron las prendas interiores en los guardarropas aristocráticos, a finales del siglo XVIII, fueron vistas como sospechosamente francesas, escandalosamente prácticas o simplemente innecesarias para una dama de alcurnia. La modestia tenía sus límites, sobre todo cuando había que cargar con 14 capas de seda bordada y deber ceremonial. La moda real no estaba hecha para la comodidad, sino para deslumbrar, intimidar y, a ser posible, dejar sin aliento literalmente a quien la llevaba. Y en medio de corsés bordados y túnicas forradas de piel, muchas descubrieron un detalle no anunciado del lujo: las reacciones alérgicas. Los materiales que gritaban nobleza también susurraban trampa mortal para la piel. La seda se teñía con mercurio o arsénico para lograr azules intensos y rojos sangrientos. Los encajes se endurecían con cera o almidón a base de plomo. Y las pieles, magníficas a la vista, soltaban mechones en plena cena, provocando estornudos, sarpullidos y crisis existenciales. Pero nada de eso importaba, lo esencial era la silueta, el símbolo, la impresión de lujo, capaz de hacer desmayar al mismísimo Papa. El corsé era la joya de la tortura vestimentaria. Hecho de hueso de ballena, madera e incluso metal, comprimía el torso hasta convertir la respiración profunda en un recuerdo lejano. A cambio dejaba marcas, eczemas y cicatrices bajo la piel. Y luego estaban las joyas, perlas, rubíes y cobre dorado. El cobre podía teñirte la piel de verde, pero ¿qué importaba si combinaba con el vestido? Capas y más capas completaban el conjunto. En invierno hervías dentro. En verano te marinabas, sin ventilación, sin tejidos transpirables, solo tú 6 enaguas, y la lenta sensación de que tu piel se revelaba. Algunas prendas incluso se cosían directamente al cuerpo. Si empezabas a hincharte o a tener una reacción, solo quedaban 2 opciones: sonreír a través del ardor o culpar a los campesinos. Mientras el pueblo temía al hambre y a los impuestos, las damas reales sobrevivían a blusas asesinas teñidas con insectos y corsés de cartílago de ballena. La moda mata, dicen. La moda real lo hacía con perlas y postura perfecta. Y los baños, olvidaos del cliché de bañeras con pétalos de rosa y música de arpa. En realidad, la nobleza trataba el baño con el mismo entusiasmo que una extracción dental. Los médicos aseguraban que demasiada agua abría los poros y dejaba entrar enfermedades. Así que en lugar de arriesgar un resfriado fatal, muchas damas preferían la estrategia de oler a poder. Cuando llegaba la hora del baño, una coronación, una visita papal, o cada pocos meses por emergencia, era todo un espectáculo. Había que arrastrar una enorme tina de madera a la habitación, subir decenas de cubos de agua calentada en la cocina y encender un fuego digno de forjar espadas. Una dama jamás se bañaba sola, no por romance, sino porque alguien debía sostenerla para que no se ahogara entre capas de modestia bordada. La desnudez rara vez era total. Algunas se metían en el agua con una camisa de lino para preservar la decencia, lo que tenía la encantadora consecuencia de atrapar la mugre contra la piel. Y el agua, por supuesto, no se cambiaba entre turnos. El más noble primero y los demás después, como una escalera social empapada y poco higiénica.
Algunas bañeras incluso se quedaban instaladas con cojines y bandejas de comida, convirtiéndose en caldos humanos compartidos con vino y jamón. Al salir no había toallas mullidas. En su lugar se usaban paños de lino o polvos finos, a veces de plomo o tiza, para cubrir el olor en lugar de quitarlo. Y luego estaba el tabú mayor, la menstruación. Las damas reales debían parecer divinas, eternas, inmaculadas. Pero la biología no pedía permiso. Una vez al mes las cortes se enfrentaban a un problema muy humano: tampones compresas, inexistentes. Lo que había eran trapos, esponjas y rezos. El método más común: atar lienzos ablandados a un cinturón bajo el vestido, como llevar una servilleta atada al cuerpo y confiar en que no se deslizara en público. Si fallaba la desgracia, se volvía literal la duquesa que manchó el trono. En los registros oficiales, los dolores o mareos se describían como delicadeza, melancolía o malestar, términos que servían tanto para un cólico como para un intento de envenenamiento. La privacidad era escasa. Una dama de compañía estaba siempre cerca, lista para levantar telas, reajustar la ropa y gestionar crisis discretas. Todo en espacios compartidos con biombos orinales y la certeza de que alguien escuchaba. Y lo peor, la menstruación era política. Un retraso levantaba rumores de embarazo. Un sangrado abundante se veía como antinatural. Cada gota era interpretada como presagio de sucesión o desgracia. La reina Ana de Inglaterra, con 17 embarazos perdidos o fallidos, vio cómo cada hemorragia se convertía en un drama nacional. La Iglesia tampoco ayudaba. Hubo épocas en que las mujeres menstruantes no podían tocar reliquias, entrar en templos, ni realizar nada que ofendiera a Dios con su humanidad descarada. Imaginamos a las reinas como figuras etéreas oliendo a lavanda. La verdad era menos poética: sus vestidos rara vez se lavaban y cuando se hacía era con lágrimas y resignación de los criados. La seda, el terciopelo y el brocado no soportaban jabón ni agua. Así que la solución era airear, cepillar y perfumar hasta someter la suciedad. Las camisas de lino sí podían lavarse, pero incluso eso se hacía poco. ¿Por qué? Porque la colada era un infierno: arrastrar ropa en bus a un río, hervirla en calderos, frotar a mano y planchar con bloques de hierro al rojo. Un trabajo tan agotador que existían pabellones enteros dedicados solo a la colada, auténticas chozas de miseria. Y si una prenda quedaba irreparable, se pasaba a otra dama de menor rango. Un verdadero ascenso de sudor ajeno. Tu nuevo título en la corte receptora oficial del hedor heredado. Algunas monarcas llevaron esto a extremos majestuosos. La emperatriz Josefina, esposa de Napoleón, cambiaba de vestido varias veces al día, no porque los lavara, sino porque jamás repetía el mismo vestido sucio. Los trajes se amontonaban en algún lugar, probablemente todavía irradiando. Para las mujeres reales, la higiene personal no era una rutina, sino una sugerencia estacional. La limpieza era como la fruta de moda, algo que se hacía de vez en cuando y preferiblemente cuando no te costaba la vida. Bañarse en invierno jamás era invitar a la neumonía a bailar en el palacio. Así que en lugar de eliminar la suciedad, la acumulaban en capas. Perfumes, polvos y una confianza casi sobrenatural. Un toque de agua de rosas aquí, una nube de polvo violeta allá y voilà, 3 semanas de sobaco disfrazadas de jardín floral. El verano era algo más permisivo, pero igualmente escaso en baños. En días calurosos, una reina podía refrescarse con paños empapados en agua de rosas o cambiar la camisa de lino. El equivalente del siglo XVI es a rociarse desodorante sobre el desastre de ayer. El cabello tampoco escapaba. Sin lavados, se apelmazaba con almidón perfumado, champú en seco versión medieval. Al principio absorbía la grasa, pero pronto se convertía en polvo gris que caía sobre los muebles como nieve triste. Incluso los dientes seguían el calendario.
En verano, hojas de menta, enjuagues de vinagre o polvos de concha de ostra. En invierno, que fermentara. Nadie se atrevía a comentar el aliento de una reina que ya estaba muriendo de frío y de política. En última instancia, la higiene no trataba de limpieza real, sino de percepción. Si parecías compuesta y olías vagamente a viuda de mercader de especias, estabas ganando. La suciedad, el olor, los parásitos, todo formaba parte del ecosistema real. Así que la próxima vez que te saltes una ducha y lo llames autocuidado, recuerda que tienes compañía histórica excelente. El arma definitiva era el perfume. No era un lujo, era defensa. Cada dama tenía su fragancia, pero no en plan, esto me recuerda a la primavera. No era supervivencia, no me baño desde San Miguel, pero debo recibir a un embajador. Aceites, tinturas, guantes perfumados, pomanderes, agua de rosas, ámbar gris, lavanda almizcle, ese aroma extraído de la glándula de un ciervo, que sin duda se arrepintió de todo. El objetivo no era oler bien, era oler a dinero y misterio. Y si la cosa se ponía fea, existía el collar vinagrera, un pequeño relicario con una esponja empapada en vinagre o perfume. Bastaba con llevarlo a la nariz y fingir que no estabas ahogándote en tu propia nube tóxica. Los salones cortesanos se convertían así en nubes químicas de elegancia pasivo-agresiva. Entrabas en un baile y recibías 15 flores distintas en la cara y 0 pruebas de que alguien conociera el jabón. El poder no necesitaba estar limpio, solo presentable. Una reina podía apestar bajo el satén, pero si su perfume era lo bastante fuerte, la gente se inclinaba igual. Así olía la realeza: violetas, clavo y miedo. Y sinceramente era una mejora frente a la alternativa. Y entonces viajemos muy lejos a otro mundo donde el poder no olía a rosas marchitas, sino a arroz humeante. En Edo, Japón, el arroz no era solo alimento, era el latido de la sociedad. Tu salario, tu estatus y hasta tus impuestos se medían no en monedas, sino en sacos de arroz. Un samurái cobraba en koku lo suficiente para alimentar a un hombre durante un año. Incluso los campesinos en lo más bajo de la pirámide social valían según la cantidad de arroz que producían. No hablamos de arroz instantáneo en bolsa. Era arroz blanco pulido, un lujo comparado con el arroz integral tosco que comían los pobres. No se servía, solo se moldeaba en bolas envueltas en algas, acompañado de verduras encurtidas o pescado seco. Onigiri, sí, más antiguo que tu anime favorito, para los ricos daimios, cortesanos, samuráis de alto rango. El arroz llegaba con anguila a la parrilla, habas dulces, pargo, tofu marinado en miso. Para la gente común el menú era más humilde: un cuenco de arroz, sopa de miso y un trozo de nabo encurtido. Pero el arroz era también espíritu. Se ofrecía a los dioses domésticos en bodas, funerales y festivales. Y había normas no claves: los palillos en vertical en el cuenco a menos que quieras parecer que celebras un funeral. Eso sí, demasiado arroz podía enfermarte. Los ricos adictos al arroz blanco sufrían beriberi, una deficiencia de vitaminas, mientras que los pobres con dietas más variadas a veces estaban más sanos. Y si el arroz era el cuerpo de la mesa, la sopa de miso era il chitlilma. No era ese caldo aguado de restaurantes rápidos. En Edo, la sopa de miso era ritual diario compartido por campesinos y samuráis. El miso, pasta de soja fermentada, era magia, eterno nutritivo y umami puro. Con dashi de alga y bonito seco tofu cebollino, algas wakame setas o almejas según la estación. Cada región tenía su miso rojo, blanco, oscuro. Cada hogar su sabor. Los monjes lo veneraban, los campesinos lo necesitaban, los samuráis lo presumían. Algunos creían que equilibraba el yin y el yang, otros simplemente que era caliente y sabroso. Y francamente con eso bastaba.
Ricos o pobres, ninguna comida en el Japón de Edo estaba completa sin un cuenco humeante de sopa de miso. Modesta, reconfortante y profundamente humana. Saltársela era casi un pecado culinario. Un día sin miso era un día en el que tus antepasados desde el altar te miraban con desaprobación. Bienvenidos al mundo crujiente, salado y arrugador de narices de los tsukemono, los encurtidos de la época Edo. Si el arroz era el protagonista y la sopa de miso el fiel secundario, los encurtidos eran ese personaje robaescenas que decía poco pero siempre dejaba huella normalmente en tus papilas gustativas. No eran adorno, eran esenciales para sobrevivir. Los veranos húmedos y los inviernos fríos hacían de la conservación de alimentos una necesidad sobre todo en aldeas sin más refrigeradores que la imaginación. Se encurtía de todo: rábanos, daikon, pepinos, berenjenas, ciruelas y hasta raíces. El más icónico era el brillante daikon amarillo llamado takuan por un monje zen. No era solo agrio, era casi una experiencia espiritual. Purificaba el paladar, ayudaba a la digestión y, seamos sinceros, evitaba que murieras de aburrimiento cuando tu tercera comida seguida era otra vez arroz con sopa. Luego estaban los umeboshi, ciruelas encurtidas tan ácidas que podían hacer llorar a un luchador de sumo. Los samuráis las llevaban en sus bolas de arroz rumbo a la batalla, no solo porque duraban eternamente, sino porque se creía que alejaban la fatiga, la enfermedad e incluso los demonios. Spoiler: los demonios eran probablemente ardor de estómago. Los encurtidos fermentados como el nukazuke eran otra especialidad. Se hacían enterrando verduras en salvado de arroz fermentado y dejándolo trabajar. Cada hogar tenía su cama de nuka que debía removerse a mano todos los días para mantenerla viva. Sí, viva. Descuidarla y podía volverse contra ti. Era como tener una mascota, pero con sabor a vinagre. Más que prácticos, eran culturales y simbólicos. Se ofrecían en santuarios y una comida sin encurtidos se consideraba incompleta. Incluso los monjes budistas, con sus dietas estrictas, permitían algunos como chispazo de sabor en una existencia insípida. Porque cuando tu día consiste en trabajar el campo hasta el agotamiento, o en aguantar interminables rituales de etiqueta, morder algo crujiente, salado y casi explosivo era de los pocos placeres legales de la vida. Y si los encurtidos eran la chispa de la mesa, Edo en sí mismo era un festín. Una metrópolis preindustrial con más de 1 millón de habitantes, más que Londres o París en aquel tiempo. Con tantas bocas hambrientas, la comida callejera no era un lujo, era supervivencia. Ahí entraban los yatai, puestos de madera que brotaban en puentes, canales y esquinas como setas tras la lluvia. Eran los food trucks de Edo, pero sin ruedas ni higiene. Lo que les faltaba en seguridad alimentaria lo compensaban con sabor, rapidez y precio. El menú. Empecemos con los fideos soba, el verdadero MVP callejero. Baratos, saciantes, fáciles de sorber. Calientes en invierno, fríos en verano, bañados en caldo de soja. Incluso había repartidores de soba que corrían por los callejones con cajas apiladas sobre pértigas al hombro como ninjas hambrientos. También estaba el ode en un guiso de huevos cocidos, rábanos, tofu y koñaku servido desde ollas humeantes sobre carbón. Los clientes picaban una brocheta rápida y se quedaban de pie calentándose las manos en el aire invernal. Y la anguila a la parrilla. Ah, el unagi glaseado con soja y mirin ahumado dulce. Energía líquida para los veranos sofocantes. Para los dulces boniatos confitados, castañas asadas, pastelitos de arroz glutinoso con harina de soja. Algo pegajoso y satisfactorio siempre había para niños con unas monedas o adultos con antojo. Claro que existía cierto esnobismo. Se suponía que los samuráis no debían comer mientras caminaban, pues era indigno. Pero más de uno se escondía tras una esquina para engullir un cuenco de soba antes de ir a recitar poesía. La comida callejera no era solo combustible, era comunidad.
Comer codo a codo monje comerciante o campesino unidos por el hambre y el aroma celestial de la soja chisporroteando. Y hablando de samuráis, esos guerreros poetas no vivían de jabalíes asados como en las películas. Su dieta era una mezcla de disciplina, austeridad y a veces alarde. Generalmente 2 comidas al día, arroz, sopa de miso encurtidos. Muy parecido al menú campesino, pero con ingredientes de mejor calidad. Pescado seco, tofu al sésamo, dorada a la parrilla. Sin exceso, comer demasiado era deshonroso. Un samurái debía combatir, cabalgar y componer haikus con el estómago vacío. En banquetes, bodas o reuniones políticas, las mesas se llenaban de colores, verduras de temporada, pescados a la parrilla, dulces de pasta de judía. Todo servido en lacas negras, con simetría casi religiosa. Y nada de carne roja, los cuadrúpedos eran tabú. Su dieta era básicamente pescatariana. Y siempre té verde. Terminar una comida sin él era como terminar un duelo sin reverencia. Mientras tanto, los campesinos, quienes de verdad sostenían el país, volvían de los campos con el cuerpo destrozado. Sus comidas eran humildes pero ingeniosas. Arroz integral o mijo mezclado con cebada o batata para rendir más. El tofu era la proteína amiga. El natto, esas judías fermentadas de aroma traicionero y textura viscosa, era superalimento para unos, reto de valentía para otros. Las verduras silvestres, helechos, raíces, artemisa, se recolectaban y hervían. Los rábanos y pepinos se encurtían en tinajas enterradas detrás de la casa. A veces había una sardina seca o un poco de miso para dar sabor. Pero el verdadero ingenio campesino estaba en no desperdiciar nada. Ese tallo duro hervido en sopa. Ese arroz rancio convertido en gachas o secado en galletas. Era cocina de supervivencia, pero también de dignidad. Un banquete de resistencia en cada plato sencillo. Hasta las cenizas del hogar se usaban para conservar alimentos o quitar el amargor de ciertas plantas silvestres. Aquellas comidas no eran banquetes, eran manuales de supervivencia comestibles. Postres, no os hagáis ilusiones. Si un campesino tenía antojo dulce, mordisqueaba una batata asada. Y en un día de festival quizá un mochi en el santuario. El resto del año masticar despacio era su único lujo. Aún así, y estas comidas sencillas hasta la austeridad, resultaban sorprendentemente equilibradas. Fibra, fermentados, variedad estacional. Los campesinos de Edo no tenían chefs de sushi ni cocinas elegantes, pero lo compensaban con ingenio, frugalidad y la pura voluntad de no morir de hambre. Y eso, seamos sinceros, merece su propia estrella Michelin. Pero ahora hablemos de la verdadera fiesta, los barrios del placer de Edo, donde la comida no era solo sustento, sino seducción servida en bandeja. En el ukiyo, el mundo flotante, geishas, actores de kabuki, poetas y ricos comerciantes se mezclaban entre perfumes, farolillos y banquetes que rozaban el arte escénico. Bienvenidos al yukaku, los distritos de placer con licencia donde una cena podía embriagar tanto como un coqueteo. No se comía para saciarse, sino para impresionar, conquistar, exhibir estatus. Y los platos eran espectáculos, cajas lacadas con delicadezas de temporada sashimi, dispuesto como jardines de flores diminutos, peces de río acomodados como joyas. Cada bocado susurraba: «Soy más rico que tú. Y si eso es pan de oro flotando en mi sopa». Aquí nació el estilo kaiseki, la alta cocina japonesa. Un desfile de platos que buscaban equilibrio, belleza y estacionalidad. Nabos tallados en grullas tofu, en forma de flor de ciruelo, cuencos pintados con hojas de arce para acompañar a las que caían fuera. Era comida como filosofía, reflejo de la armonía entre naturaleza, tiempo y placer humano.
El sake corría sin cesar tibio en invierno, fresco en verano. Servido en tazas diminutas, aseguraba brindis continuos y conversaciones eternas. Y los acompañamientos eran igual de atrevidos: entrañas saladas de calamar, piel seca de pez globo. Porque ¿qué importa un poco de neurotoxina entre amigos? En este mundo hedonista la comida y el arte eran inseparables. Platos mencionados en haikus, en grabados ukiyo-e, en obras de kabuki. Un poeta podía comparar el amor con un cuenco de fideos fríos, fugaz, resbaladizo, mejor antes de que se agriara. Pero este esplendor contrastaba brutalmente con la papilla de arroz de los campesinos a pocas millas. Banquetes construidos sobre desigualdad, fantasía e ilusión. Y aún así, para quienes lograban entrar, aunque fuera una noche, la comida del mundo flotante era escape, lujosa, poética y un poco escandalosa. Mientras tanto, en monasterios y templos, otra tradición florecía: el Shojin Ryori, la cocina vegetariana de los monjes budistas. Sin carne, sin pescado, sin ajo ni cebolla, se creía que agitaban los deseos impuros. Lo que quedaba era sorprendentemente abundante si se tenía paciencia y manos de semidios con el cuchillo. Su filosofía era preparación consciente, equilibrio y armonía con la naturaleza. Las comidas seguían la regla de los 5 sabores, 5 colores, 5 métodos de cocción. Berenjenas glaseadas con miso, tofu en caldo de algas y setas raíces cortadas con precisión meditativa. Todo servido en lacas negras, con el silencio apenas roto por el masticar y la iluminación interior. Los monjes transformaban el tofu en anguila, el yuba, en delicados rollos, los ñames en purés sedosos que casi te hacían perdonar la falta de bacon. Cada estación traía su ofrenda: castañas y loto en otoño, brotes de bambú y hierbas silvestres en primavera. Comer era un acto sagrado, una forma de conectar con el mundo, tanto por lo que se ponía en el cuenco como por lo que se dejaba fuera. Y pese a su austeridad, los platos eran bellísimos, cuidados, equilibrados, obligaban a frenar. Nada de engullir, ni de hablar, ni de perseguir el último encurtido con los palillos. Solo quietud y soja. En un mundo donde la comida solía ser clase, espectáculo o mera supervivencia, la cocina budista ofrecía un tercer camino: comer para vivir, vivir para reflexionar y alcanzar la iluminación, un nabo encurtido a la vez. En Edo, el ingrediente más importante no era la soja ni el miso, era el tiempo, porque allí la comida estaba ligada a las estaciones como una religión. Olvida las especias importadas. El sabor real estaba en saber cuándo un brote de bambú era más dulce o cuándo una ciruela estaba en su punto. La naturaleza dictaba el menú y tú asentías. Primavera, brotes tiernos, helechos, bambú joven. Verano, soba frío, pepinos encurtidos, melones jugosos. Otoño, setas, castañas, peces de río. Invierno, raíces guisadas, sopas de miso, humeantes daikon conservado desde el otoño. Hasta la vajilla seguía el calendario: hojas de arce reales. En otoño, flores de cerezo. En primavera, cerámicas azules. En verano, tonos cálidos. En invierno, comer era participar en el ritmo del mundo. La modernidad nos ha dado fresas en enero y aguacates que viajan medio planeta. Conveniente sí, pero Edo nos recuerda que hay algo poderoso en esperar el primer ciruelo, el último arroz nuevo. Allí la comida no era solo sustento, era calendario, brújula y maestro silencioso. Y hablando de baños de temporada, olvidad lo de la suciedad antigua. Si había algo que los romanos tomaban en serio más que sus formaciones militares o sus copas de vino, era el baño. Ser romano era ser limpio, o al menos parecerlo. No solo limpio, aceitado, rascado, enjuagado, como una estatua de mármol. No era un lujo semanal.
Para muchos era diario, a veces 2 veces al día. Como nuestro café de la mañana, una visita a las termas era parte de la rutina. Las termas no eran pequeñas. Algunas eran complejos del tamaño de estadios con gimnasios, bibliotecas, jardines y mosaicos que harían llorar de envidia a tus azulejos de baño. Las termas de Caracalla podían albergar a más de 1.600 personas a la vez. Eso no era higiene, era un festival de higiene. Pero los romanos no acudían solo para estar limpios. De hecho, podría decirse que la limpieza era casi un beneficio secundario. Las termas eran un escenario para ver y ser visto. Senadores, gladiadores, comerciantes y filósofos se desnudaban y se mezclaban. Era el lugar del networking, del chisme y de la política, todo en sandalias. Y nada más. Y no creas que era exclusivo de la élite. La entrada solía ser barata, incluso gratuita en ciertos días. Ciudadanos pobres, libertos y esclavos también podían disfrutar del vapor. Era uno de los pocos espacios en la sociedad romana donde las clases se difuminaban, aunque fuera solo un rato. Eso sí, si entrabas sin aceite o sin un estrígile, el rascador metálico para sudor y mugre, te arriesgabas a que te miraran como si hubieras traído barro al mármol. La obsesión real no era el agua, sino el ritual. Una secuencia casi religiosa de calor frío y cuidados. Primero el apoditerium, el vestuario. Luego el tepidarium, la sala templada. Después sudar en el caldarium, la sala caliente. Y finalmente el frigidarium, el baño helado que te devolvía el alma al cuerpo. Salías radiante, afeitado y quizá un poco altivo. Los romanos no concebían una terma como una simple bañera. Sus complejos eran proezas de arquitectura y de ingeniería diseñados tanto para la higiene como para el asombro. Columnas de mármol, techos, abovedados mosaicos de dioses marinos, estatuas de Hércules y Venus presidiendo tu rutina de exfoliación. Las termas de Diocleciano tenían techos de 30 metros de altura, más altos que muchas catedrales. Porque ¿por qué no sentirte un semidios mientras te rascas con aceite? El verdadero ingenio estaba bajo tierra. El hipocausto, un sistema de calefacción central a base de hornos y conductos que llevaba aire caliente bajo los suelos y por las paredes. Roma no solo inventó la terma, inventó la calefacción mientras media Europa aún se peleaba con techos de paja. El mensaje era claro, Roma había conquistado la comodidad. Ninguna civilización antes había levantado espacios públicos de lujo semejante. Aunque claro, no todos lo vivían igual. Los ricos tenían baños privados o horarios reservados. Los pobres se apretaban hombro con hombro en aguas que habían visto demasiadas espaldas. Pero aún así hasta la terma más barata tenía mejor fontanería que la mayoría de castillos medievales 1000 años después. El recorrido era meticuloso. En el apoditerium te desnudabas y entregabas la ropa a un esclavo si tenías, porque los robos eran comunes. Después el tepidarium, un preludio suave con bancos calientes y rumores flotando como vapor. Luego el caldarium, una sauna romana sofocante, donde el sudor y el aceite corrían a la par. Allí entraba en juego el estrígile, la cuchilla curva con la que rascaban aceite, mugre y piel muerta mientras comentaban el último escándalo del Senado. Y justo cuando estabas a punto de licuarte, zas el frigidarium, un baño helado como un golpe de espresso. Doloroso, estimulante, adictivo. Después venía el toque final, más aceite, quizá un masaje y un secado con telas finas. Salías no solo limpio, sino transformado. Para un romano de clase alta, saltarse el baño era casi como saltarse la vida pública. Era también renunciar al mejor rumor, porque las termas eran la red social del imperio. El caldarium no era solo un cuarto caliente, era un hervidero de chismes, acuerdos políticos y coqueteos descarados. Allí se hablaba de todo, del senador que malversaba fondos, del amante de Octavia, de noticias militares antes de que llegaran al foro.
Algunos iban solo a escuchar, otros a filtrar información con disimulo. Era el Twitter de Roma, pero con más sudor y menos filtros. Y el flirteo claro. En los primeros siglos muchas termas eran mixtas o con horarios solapados. Mucha piel desnuda, mucho aceite, muchas miradas. No cuesta imaginar por qué la sala templada a veces estaba más caliente en espíritu que en temperatura. Había termas famosas por ser más aventureras. Elegir mal podía arruinar tu reputación más rápido que un rumor en el foro. Incluso los emperadores lo sabían. Algunos las usaban para mezclarse con el pueblo y tantear la opinión pública. Otros las evitaban por miedo a morir entre un masaje y un raspado. Porque no nos engañemos, las termas también eran espacios cargados de deseo. Desnudos, perfumes, vapor y luz tenue, el escenario perfecto para que un guiño acabara en un masaje compartido en la esquina. Los trabajadores de las termas esclavos que daban masajes o vertían aceites formaban parte de esa corriente no tan oculta de sensualidad. Oficialmente eran templos de virtud cívica. Extraoficialmente eran los lugares más seductores del imperio. En distintas épocas se aprobaron leyes para limitar la promiscuidad en las termas, lo cual ya te dice todo sobre lo bien que se obedecían. Por supuesto, no todos aprobaban. Senadores conservadores y moralistas se desgañitaban denunciando la corrupción del baño público, sobre todo el mixto. Algunos emperadores lo prohibieron. Otros lo restauraron probablemente después de recordar lo divertido que era. El péndulo moral oscilaba con cada cambio de régimen. Lo que un día era placer vaporoso al siguiente se consideraba vergüenza pública. La mayoría de los romanos lo aceptaba como parte del paquete. Ibas por el calor, el raspado, la compañía. Y si los dioses sonreían, una mirada insinuante a través del vapor. Y si no querías ser visto, mala suerte, estabas desnudo en una sala llena de ciudadanos aceitados y chismosos. Mezclarse era imposible. Las termas no eran solo centros sociales, también eran balnearios de la antigüedad. Tu médico llevaba toga y tu tratamiento consistía en sudar hasta creer en la salud. Practicaban lo que hoy llamaríamos hidroterapia, alternar salas calientes y frías, para estimular la circulación, purgar toxinas y equilibrar fuerzas misteriosas del cuerpo. Los gérmenes no existían en su vocabulario, pero estaban convencidos de que vapor más disciplina equivalía a inmortalidad. Los médicos recetaban baños, fiebre tepidarium, gota caldarium seguido de agua fría, problemas digestivos, un vapor, un masaje y un poco de aceite. No siempre funcionaba, pero al menos parecía que algo se hacía. Algunas termas, sobre todo las cercanas a manantiales naturales, eran célebres como sitios curativos. Las aguas de Bayae eran famosas en todo el imperio. Allí acudían no solo para relajarse, sino para sanar heridas de batalla, artritis o incluso corazones rotos. No faltaban los tratamientos de spa, masajes con aceites exóticos, exfoliaciones con polvos perfumados y hasta sangrías in situ si te gustaba ese tipo de cosas. Mucho era pseudociencia. Equilibrar los 4 humores era más adivinanza que medicina, pero comparado con morder un palo mientras tu barbero te abría una vena. Las termas eran la mejor opción para sobrevivir y mantener la cordura. En el fondo eran terapia holística, parte consulta médica, parte spa, parte club social. Salías no solo limpio, sino renovado, mente despejada, ego acariciado y enemigos discretamente evaluados en la sauna. Porque si piensas que el poder romano se decidía en el Senado, piénsalo de nuevo. Muchas de las decisiones más jugosas y los tratos más turbios se cerraban no bajo cúpulas de mármol, sino en salas sudorosas con vino aguado y senadores susurrando entre el vapor. Allí las jerarquías se difuminaban. Un gobernador podía sentarse junto a un panadero, un general junto a un gladiador retirado,
Era el LinkedIn de Roma, pero con menos ropa y más aceite de oliva. Un guiño en un pasillo, una promesa junto al frigidarium, un acuerdo murmurando durante un masaje, así se movía la maquinaria informal del imperio. Algunos emperadores como Adriano bajaban a las termas para mostrarse cercanos y vigilantes. Otros enviaban espías disfrazados de bañistas para escuchar críticas. Y si hablaban mal del emperador en el Caldarium, quizá el hombre a tu lado cobraba de palacio. Y tu siguiente baño era en un calabozo. El patronazgo también florecía en el vapor. Un rico podía ofrecer un favor legal o un cargo a cambio de alabanzas. Los clientes halagaban, se mostraban útiles, buscaban ascender. Pero no todo era paz, a veces surgían discusiones, algún trato roto y de vez en cuando hasta un asesinato, aunque eso se consideraba de pésima educación en una piscina comunitaria. Las termas, incluso las más humildes, estaban abiertas al pueblo. Panaderos, soldados, pescaderos que olían a anchoa, todos tenían acceso. No era igualdad plena, pero sí un lujo compartido, agua caliente, vapor, aceite y un rato de respiro. En barrios había balnea termas más pequeñas sin mármoles ni cúpulas, pero suficientes. La entrada costaba unas pocas monedas y a veces ni eso en días festivos. Claro que la multitud podía ser agobiante. Horas punta significaban salas repletas de cuerpos sudorosos y gritos con agua que quizá había visto demasiadas espaldas, pero salías con la sensación de haber cumplido con tu papel cívico. Las mujeres también tenían acceso con horarios separados o instalaciones propias. Muchas acudían con hijos con ropa para lavar o simplemente para escapar un rato del trabajo doméstico. Incluso los esclavos podían sentarse en el mismo vapor que un centurión, aunque fuera por media hora. En Roma la limpieza no estaba junto a la divinidad, sino junto a la comunidad. Las termas recordaban que hasta los emperadores sudaban, y que por una hora envuelta en vapor, todos remojaban su humanidad en el mismo imperio. En su apogeo, las termas fueron el corazón palpitante de la vida romana, limpiaban, conectaban, conspiraban. Pero cuando el imperio comenzó a desmoronarse, también lo hicieron las piedras calientes y las tuberías resonantes. El declive empezó lentamente. El mantenimiento de acueductos y termas se volvió insostenible en medio de la crisis. Sin agua, no había Roma limpia. Y entonces llegaron los emperadores cristianos. Para ellos las termas eran demasiado paganas, demasiado desnudas, demasiado lujuriosas. Lo que antes era vapor comunitario pasó a ser sospechoso. Poco a poco se prohibió el baño mixto, se desalentó la desnudez pública y finalmente muchas termas fueron cerradas o convertidas en iglesias, monasterios o simplemente ruinas. Lo que había sido símbolo de civilización terminó cubierto de hierbas con el silencio donde antes había eco de risas, rumores y vapor. Cuando Roma cayó en el siglo V, muchas de sus termas más grandiosas quedaron abandonadas. Las espectaculares termas de Caracalla se convirtieron en refugio de cabras y frescos que se desmoronaban. Y la Europa medieval, habiendo perdido tanto el conocimiento técnico como el gusto cultural por la higiene comunitaria, entró en lo que muchos llaman la era de la suciedad. Bañarse se volvió sospechoso. La limpieza era vista como vanidad. El jabón un lujo, el agua caliente opcional. Sin embargo, las termas no desaparecieron del todo. En Oriente, el Imperio bizantino conservó parte de la tradición, y en el mundo islámico la arquitectura romana evolucionó en el hammam, donde la vida social y el ritual de la limpieza continuaron en cámaras humeantes que recordaban al caldarium romano. Hoy las ruinas de aquellas termas aún se alzan silenciosas, imponentes fantasmas de salas que un día resonaron con risas, debates y algún que otro escándalo. Nos recuerdan que la higiene puede ser un acto colectivo,
que la política puede suceder en una toalla y que la civilización no se construye solo con leyes y ejércitos, sino también con agua caliente, mármol pulido y la simple necesidad humana de convivir. El vapor pudo disiparse, pero el legado jamás se enfrió del todo, y mientras tanto en la Francia medieval, la comida no era solo sustento, era teatro, diplomacia y pura ostentación servida en bandeja. Para la nobleza un banquete era un despliegue de poder donde la riqueza no se medía en monedas de oro, sino en cisnes de pastelería y en cuántas especias podías derrochar con despreocupación. Imagina entrar en un gran salón iluminado por antorchas tapices en las paredes y el aroma de venado asado mezclado con clavo nuez moscada. Y sí, quizá un pavo real relleno. Plumas reinsertadas tras el asado solo para enviar un mensaje. Puedo matar algo bello y servirlo con estilo. ¿Y tú qué hiciste hoy, Sir Gerard? Los invitados se sentaban por rango, los nobles más altos al frente, los menores al fondo. ¿Y si eras campesino? Bueno, enhorabuena, probablemente estabas fuera cuidando los cerdos. El banquete comenzaba con procesiones fastuosas, trompetas, pregoneros, incluso algún pobre hombre malabareando pasteles de carne. No era cena, era un flex medieval. La mesa en sí era un escenario. Los sirvientes entrenados en coreografía cortesana traían plato tras plato. Y por plato entendemos capas de exceso culinario, jabalí asado relleno de aves rellenas a su vez de salchichas, peces teñidos con bayas trituradas, albóndigas con forma de erizo, comida que desafiaba la lógica, la biología y con frecuencia la digestión. Y luego venían las sutilezas nada sutiles. Esculturas de azúcar, gelatinas en forma de castillos, pasteles que explotaban con pájaros vivos o peor aún con músicos escondidos. No servían comida, servían espectáculo. Era guerra social en versión azúcar y cisne. Eso sí, la generosidad tenía truco. Mientras la nobleza comía ganso dorado y vino empapado en especias, los trenches trozos de pan duro usados como platos absorbían grasa y salsa. Al terminar se entregaban a los pobres, generoso tal vez. Práctico sobre todo, así no había que fregar. Y para un hambriento campesino, aquel pan aceitoso era mejor que nada. Abrir un recetario francés medieval si sabías latín y podías pagar el pergamino. Era encontrar una lista de ingredientes que parecía un catálogo de mercaderes y una pesadilla para cualquier nutricionista moderno. No era cocina campesina, era cocina aristocrática, donde cuanto más raro el ingrediente, más rico parecía el cocinero. Las especias eran el corazón del derroche. Clavo, canela, macis, nuez moscada, azafrán, jengibre, pimienta. Se volcaban en todo. No para tapar carne podrida, ese mito está más que descartado. La nobleza tenía carne fresca y más sal de la necesaria. El exceso de especias era símbolo de poder. Un guiso amarillo de azafrán no era comida, era una declaración. En cuanto a la carne, mientras el pueblo se conformaba con cerdo o pollo de vez en cuando, los nobles cenaban cisne asado, pavo real, venado, marsopas e incluso grullas. En días de ayuno el pescado se disfrazaba con creatividad, imitaciones de asado hechas con leche de almendras y lucio triturado. ¿Apetecible? No. Exótico, sí. Y para endulzar miel y cuando se podía azúcar importado a precio de tesoro. Conejo estofado con agua de rosas y glaseado de miel. Sopas con toques dulces. Ensaladas sospechosamente ausentes porque las verduras crudas eran vistas como peligrosas, frías y melancólicas. Mejor hervir la manzana, rellenarla de pan rallado, teñirla de púrpura y coronarla con especias. La cocina medieval era un carnaval de color y contradicción, salsas rojas con madera de sándalo, pasteles dorados con azafrán, carnes ennegrecidas por costras quemadas. El sabor era secundario, lo importante era la sorpresa.
Sazonar al gusto significaba bombardear al paladar con especias y azúcar hasta confundirlo, porque detrás de todo estaba la teoría humoral equilibrar sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Demasiado melancólico. Prueba un flan especiado, con exceso de calor azúcar que es frío y húmedo. Así la cocina era menos gastronomía que filosofía, menos sabor que símbolo. En resumen, especias y azúcar no eran condimentos, eran megáfonos medievales, estridentes teatrales imposibles de ignorar. Imagina intentar cenar mientras tu plato te mira con todo el plumaje puesto. Los cocineros medievales adoraban meter un ave dentro de otra. El turducken antes de tiempo, pero llevado al extremo, una codorniz dentro de un faisán, dentro de un ganso, todo bañado en especias, miel y a veces teñido de colores para parecer aún más exótico. El objetivo no era solo alimentar, era deslumbrar, confundir y de paso asustar un poco a los invitados. Pero los días de pescado eran un desafío aparte. La Iglesia había declarado casi la mitad del calendario como sin carne, lo que obligaba a los cocineros a brillar solo con criaturas acuáticas. Y ahí entraban las anguilas, los lucios, las lampreas, los delfines e incluso las marsopas. Sí, marsopa en el menú al menos para los nobles más poderosos. En ojos de los teólogos medievales era pez y por tanto totalmente válido un viernes de abstinencia. Para hacerlo vistoso moldeaban pescado en formas extrañas, lo rellenaban con pan especiado o lo bañaban en salsas de azúcar y canela porque claro, tu trucha simple no era lo suficientemente rara. Y en los días de ayuno inventaban imitaciones pescados moldeados y teñidos para parecer cerdo asado o pollo, a veces con huesos falsos de masa endurecida. El mensaje era claro, soy piadoso, pero también rico y creativo como para doblar las reglas con estilo. Así que nadara, volara o corriera por el bosque, la proteína medieval francesa siempre llegaba al plato disfrazada de espectáculo, especia y un buen puñado de atajos religiosos. La cena no era solo comida, era teatro, teología y un desfile de plumas. Entre tanto cisne teñido de azafrán y marsopas espolvoreadas con azúcar, es fácil olvidar que la mayoría de la gente en la Francia medieval no asistía a esos banquetes reales. La gran mayoría eran campesinos y su cocina era otra historia. Menos pasteles dorados, más pan oscuro y col hervida. Pero incluso allí, la comida era cultura solo que sin trompetas. El pan era el verdadero pilar y venía en tantas clases como la sociedad misma. Los ricos comían pan blanco fino de harina tamizada, el pain de froment. Los campesinos recibían el maslin más tosco, mezcla de centeno, cebada y lo que hubiera a mano. No era solo alimento, era literalmente la vara de la vida, o en términos campesinos, lo único entre tú y el hambre. Luego estaba el queso. Francia ya era tierra de queseros, aunque el brie aún no había alcanzado estatus de snobismo. Los campesinos elaboraban quesos sencillos de cabra u oveja, frescos desmenuzables o envejecidos en bodegas. No eran para presumir, eran calorías, proteína y un poco de alegría en una dieta dominada por gachas. Hablando de gachas, el pottage era la respuesta universal al hambre. Granos hervidos, verduras, quizá un hueso si había suerte. Los ricos lo llamaban estofado y lo servían en peltre. Los pobres lo llamaban cena cada día. Y aún así usaban hierbas y especias modestas, ajo, perejil, mostaza, salvia, lo que se pudiera cultivar o recolectar. La idea de que la comida medieval era sosa es un mito. Era práctica, estacional y con el sabor que daba la tierra cercana. La carne era rara. Tal vez un pollo en Pascua o un trozo de cerdo salado en invierno. Más a menudo las proteínas llegaban de legumbres, habas y ese queso que aún no se había puesto azul por edad o moho sorpresa. Así que mientras los nobles discutían si teñir su grulla asada de rosa o morado, el resto de Francia mojaba pan duro en caldo de repollo caliente
y lo llamaba triunfo. No era glamuroso, pero era sostenible. Y francamente, en un mundo sin tenedores, lo simple tenía sus ventajas. No puedes dejar caer tu cisne flambeado si nunca lo tuviste. Y si piensas que las pastelerías medievales ofrecían delicados tartaletas de fruta, piénsalo otra vez. La repostería era poder, y los franceses la usaban para fabricar ilusión, exceso y trucos comestibles. La base era la corteza, o coffin sí ataúd, hecha de harina, agua y grasa horneada, hasta quedar dura como piedra. Su trabajo no era ser sabrosa, sino actuar como un Tupperware medieval. El relleno era la estrella, a veces frutas y miel, pero más a menudo carne, mucha carne. Venado, vaca, cerdo, pescado todo junto. Imagina un pastel que sangra salsa al cortarlo, revelando capas de pato y anguila bajo la costra dorada, y teñido de verde porque sí. Y luego estaban los pasteles de ilusión, los trucos de Instagram del siglo XIV. Algunos soltaban pájaros vivos al abrirse, otros escondían músicos, actores o símbolos. Hubo banquetes con un pastel que contenía un cordero asado disfrazado de caballero, enfrentando a un lechón en miniatura. Difícil decidir si comerlo o armarle un altar. El color era crucial: dorado con azafrán verde, con espinaca rojo, con remolacha negro, con carbón. Y encima figuras de mazapán talladas como castillos santos o animales exhibidas como trofeos antes de ser devoradas o robadas. En los banquetes reales la línea entre comida y espectáculo desaparecía. Un pastel podía llegar en forma de barco con velas o de puercoespín dorado erizado de almendras. Y sí, a veces explotaban a propósito fuegos artificiales culinarios en plena mesa. En la Francia medieval los pasteles no eran postre, eran engaño, drama y decadencia horneados para provocar aplausos. Claro que tanto caos necesitaba reglas, porque comer como noble era menos sobre tenedores y servilletas que aún no existían y más sobre jerarquía y autocontrol. Comer demasiado rápido estaba mal visto, podías devorar pavo real, pero debías hacerlo con fingido aburrimiento. Los utensilios eran 3: cuchillo, cuchara y dedos. Los 3 primeros dedos, para ser exactos, meñique y anular, debían permanecer limpios como símbolo de civismo. Entre platos llegaban palanganas con agua de rosas para enjuagarse perfumadas tibias, porque nada decía refinamiento como oler a pollo y lavanda a la vez. El pan otra vez servía de plato el trencher y marcaba estatus. Al final se entregaba a pobres o perros según tu rango. Y el vino abundante se bebía siempre después del anfitrión con solemnidad. Emborracharse era aceptable siempre que no fueras el único. En definitiva, la cocina medieval francesa fue un carnaval de especias, azúcar y plumas, pero la etiqueta imponía orden en medio de la locura. Detrás de cada plato absurdo había un guión rígido, y detrás de cada dedo grasiento, un ritual que proclamaba: puedo comer como rey, pero me comporto como cortesano. Y no olvidemos, todo esto ocurría bajo la mirada constante de la Iglesia. El calendario estaba lleno de ayunos y abstinencias casi la mitad del año. Pero los cocineros medievales, lejos de rendirse, se convirtieron en teólogos creativos, con cucharones y sin carne. Bien, entonces serviremos anguila, esturión, ballena o incluso marsopa. Según la lógica eclesiástica, todo lo que nadaba contaba como pez, aunque en realidad fuera un mamífero con espiráculo. Así que sí, el guiso de marsopa era un plato de Cuaresma servido con un chorrito de leche de almendras y quizá una corteza teñida de azafrán para darle categoría. Los huevos y el queso también estaban prohibidos en los ayunos estrictos, y la solución fue la comida falsa. La leche de almendra sustituía a los lácteos en sopas y salsas, la mantequilla se reemplazaba con aceite, y los quesos se fabricaban a partir de nueces o legumbres. Incluso había asados falsos en los que el pescado se moldeaba, teñía y tallaba para parecer carne prohibida.
La cocina se volvió un arte del engaño religioso piedad, con atajos servida con un poco de perejil. Pero cuando el ayuno terminaba llegaba el momento del banquete. Festividades religiosas, bodas, coronaciones y días de santos desataban comidas descomunales a veces de varios días. Monasterios y cortes nobiliarias organizaban festines fastuosos para compensar toda la negación culinaria con asados de todo, dulces de todo, y monjes borrachos roncando bajo las mesas. Incluso en los monasterios que se suponía eran lugares de austeridad, había cocinas, excelentes bodegas de vino y acceso a recetas elaboradas. La cabaña modesta de un monje podía convertirse en una trucha discretamente especiada con manzanas estofadas. Dios, al fin y al cabo, no estaba en contra del sabor, sino de la vanidad y la gula. Y eso explica por qué tantos cocineros medievales se volvieron expertos en preparar platos que parecían humildes, pero sabían a pecado. En la Francia medieval, la religión no canceló la cocina, la inspiró. Cada restricción encendía la creatividad, cada regla invitaba a una trampa ingeniosa, y cada ayuno desembocaba tarde o temprano en un festín glorioso, porque al final nada agudizaba tanto el ingenio de un cocinero como las limitaciones sagradas. Aunque la marsopa glaseada con azúcar y el pavo real relleno hayan desaparecido de la mesa, el espíritu de la cocina medieval francesa sigue resonando en la tradición culinaria moderna, solo con menos plumas y bastante más moderación. Muchas de las técnicas elaboradas que nacieron en aquellas cocinas, salsas espesadas con pan rallado, carnes marinadas en vino y vinagre, el juego entre lo dulce y lo salado, sentaron las bases de la cocina francesa clásica. El exceso barroco pudo desvanecerse, pero la obsesión por la presentación, la textura y los sabores complejos nunca abandonó la cocina. Platos como el coq au vin o el bœuf bourguignon, aunque rústicos, reflejan esa misma idea fundacional. La carne debe ser tierna, marinada, condimentada con audacia y lentamente transformada en algo trascendente. La pasión medieval por superponer sabores dulces, ácidos y picantes aún vive en las reducciones de vino, las carnes glaseadas con mostaza y las combinaciones de fruta con carne. Incluso la pastelería francesa debe algo a la artesanía azucarera medieval. Los animales de mazapán y las esculturas arquitectónicas de azúcar del siglo XIV evolucionaron hasta convertirse en el arte de la repostería moderna en los croquembouches y esas absurdamente intrincadas piezas de chocolate que vemos en competencias culinarias. El deseo de impresionar con el postre no se ha ido, simplemente cambió los pasteles de carne por torres de mousse. Y la reverencia francesa por la etiqueta en la mesa, por los cursos estructurados, y la ceremonia es ADN puramente medieval. La idea de una comida de varios tiempos, con vinos cuidadosamente emparejados y asientos formales, nació en los grandes salones nobles y se refinó durante siglos hasta convertirse en los rituales con estrella Michelin de hoy. Incluso el estante de especias cuenta la historia. El azafrán y la pimienta larga ya no son protagonistas, pero las mezclas de hierbas y especias antaño, símbolos de élite, hoy son básicos de la cocina provincial francesa, democratizados y pulidos por el tiempo. Quizás, sin embargo, la mayor herencia sea cultural. En la Francia medieval, la comida no era solo combustible. Era estatus, identidad y espectáculo, y esa idea que la mesa refleja quiénes somos y lo que valoramos todavía define la cocina francesa. Sea en un picnic rural con queso de cabra y vino o en un menú parisino de 15 tiempos con una cuchara que vale más que tus zapatos, la comida sigue siendo un mensaje. Así que ya no encontrarás erizos de mazapán dorado en la carta. Pero la cocina medieval vive en cada precisión de un chef francés, en cada escultura de azúcar extravagante y en cada comida pensada para ser recordada mucho después del último bocado.